Buenas tardes. Pues aquí estamos en este, yo insisto, hermoso Palacio Nacional, nuevamente con ustedes, y agradezco la presencia de los medios de comunicación que nos han estado acompañando estos días, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y los canales públicos, así como a quienes escuchan a través de la radio. Buenas tardes a todos. Y con mucho aprecio saludo, como siempre, a las maestras y a los maestros y a las madres y padres de familia que están tan interesados en el tema educativo. Hoy, jueves 17 de 2023, del mes de agosto, vamos a dedicar esta conferencia a la presentación de la familia de libros de texto gratuitos de nivel secundaria, que corresponden a la fase 6 de los programas sintéticos. Recuerden que estuvimos informando que es de la fase 1 es educación inicial, fase 2 preescolar, fase 3, 4 y 5 es para de 2 en 2 los grados de primaria, y la fase 6 a los 3 grados de secundaria de los programas que tienen que ver con qué es lo que vamos a tratar con los alumnos. El día de hoy nos acompañan, ¿sí?, el maestro en pedagogía Richard Alberto Monroy Acosta, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra en educación Alicia del Carmen Polaco Rosas, quien es especialista en educación secundaria. El doctor Luis Miguel Cisneros Villanueva, él es docente en la maestría en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional y, muy importante, maestro de telesecundarias desde el 2006. Y Gonzalo López Rueda, quien fue director de la Escuela Normal Superior de México. Él es doctor en matemática educativa y es docente de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Para quienes no estén familiarizados con ese término de Escuela Normal Superior, tiene que ver con la escuela que forma a los maestros y a las maestras que se van a dedicar a dar clases en nivel secundaria. Él fue director de esa escuela, formando docentes para secundaria. Entonces, pues, vamos a trabajar el día de hoy esta presentación con un equipo, con Richard Alberto y Alicia del Carmen. Nos van a presentar los libros. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a maestras, maestros, padres, madres, abuelas, tíos y, por supuesto, a nuestros entrañables estudiantes. El día de hoy, esta presentación va dedicada, y voy a retomar un poco, a Paulo Freire, a los oprimidos del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos y con ellos sufren y con ellos luchan. ¿Qué implicación tiene para los libros de texto esta paráfrasis de Paulo Freire en relación a cómo, si hacemos un pequeño ejercicio reflexivo, siempre a lo largo de nuestra vida vamos a tener un maestro o una maestra que nos ha acompañado, que nos ha escuchado, que nos ha incitado a pensar cosas nuevas? En este breve marco reflexivo vamos a presentar la nueva familia de libros de texto para educación secundaria. Adelante, por favor. Bueno, empezar a decir que nosotros no somos iguales. ¿Qué significa esto? Bueno, asumimos que los libros de texto gratuitos van a ser guías metodológicas que le van a permitir a maestras y a maestros repensar permanentemente su trabajo pedagógico. ¿Con qué fin o hacia dónde? Bueno, asumir que hay un compromiso social en búsqueda de una formación integral para niñas, niños y en este caso también para adolescentes. Ahora bien, el libro de texto gratuito se va a convertir
a partir de este marco de una guía metodológica, en una herramienta pedagógica. Y esto es bien importante recalcarlo, compañeras y compañeros, madres, padres de familia, porque al ser una herramienta pedagógica se están involucrando 3 áreas de conocimiento bien importantes para la educación: la parte curricular, la parte didáctica y, por supuesto, la carga de la evaluación. Todo ello en interacción y en concordancia con los documentos formales que se han establecido para la nueva escuela mexicana. Me refiero al plan de estudios y al programa sintético. Recordemos que el programa sintético pues es lo que pedagógicamente se conoce como el programa de estudios. Todos los contenidos que se van a estar abordando dentro del grado. También bajo toda esta cosmovisión de ideas, la nueva escuela mexicana asume a la comunidad como un núcleo integrador para el trabajo pedagógico. Y aquí una vez más invitamos padres, madres, maestras y maestros, conozcamos y reconozcamos que la educación es un motor para la transformación social. Es un motor para poder leer nuestras realidades, es un motor para poder identificar todas esas desigualdades y poder transformarlas. Y los libros se asumen como una guía para poder caminar ese camino, caminar ese periplo. Ahora bien, la nueva familia de libros de texto gratuitos se establece a partir de colecciones. Son 3 colecciones, una por grado. Una para primer grado de secundaria, otra para segundo y otra para tercero. Dentro de esta colección vamos a encontrar un libro de artículos académicos, o también, para poder tener una mejor referencia, podemos entender que un artículo académico son conocimientos disciplinares y conocimientos científicos que van a estar dentro de los materiales. ¿Qué podemos encontrar dentro de los libros de artículos académicos? Bueno, punto número 1, es una forma de poder narrar y es una forma de poder acercarnos al estudiante para poder leer su realidad. Punto número 2, es una forma de poder democratizar el conocimiento, es decir, poder vincular un conocimiento científico que reconocemos la trascendencia histórica, disciplinar que cada una de las disciplinas que componen los campos, pero también lo podemos vincular o se puede vincular con saberes de la comunidad y también con saberes ancestrales. Por favor, la siguiente. Ahora, para poder profundizar un poco más, para buscar un entendimiento, reiterando una vez más que este mensaje no solamente es para maestras y maestros, sino también es para padres y madres de familia, habría que hablar un poco sobre lo que involucra la interdisciplinaridad, que para secundaria es muy importante, ¿no? Sabemos, reconocemos que dentro del sistema, bueno, se trabaja por asignaturas y que esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana busca relacionar esas disciplinas científicas. De aquí entonces que hablemos de una integración curricular, es decir, va a haber elementos que se van a relacionar. ¿Cuáles son esos elementos? Lo podemos observar en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Se van a conjugar o se van a relacionar o se van a vincular los campos formativos, que son 4, recordemos, los ejes articuladores, que son 7, y también recordemos que son núcleos integradores para el trabajo pedagógico, y también se va a vincular o se va a relacionar la lectura de la realidad. Maestras y maestros, recordemos que la lectura de la realidad es un ejercicio que se hace dentro de lo que ahora reconocemos como el programa analítico. ¿Sí? Bueno, por favor, la siguiente. Ahora bien, los libros de texto, una vez más, nos acercamos a esta parte de los artículos académicos. Cada campo formativo va a tener por grado su libro de artículos académicos con estos conocimientos científicos que ya hemos estado hablando un poco. Por favor, la siguiente. Ahora, ya de manera convencional,
vamos a encontrar 3 colecciones, ya lo había comentado, una por cada grado. Para el primer grado de secundaria tenemos la colección Shimai. Para el segundo grado de secundaria tenemos la colección Ska Azolil, y para el tercer grado de secundaria tenemos la colección Nana Watson. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son o cómo están compuestos estos libros? Por favor, la siguiente. Antes, un pequeño marco. ¿Por qué hablar de colecciones? Ya hemos estado hablando un poco sobre poder democratizar la información, pero también tenemos que hablar sobre el uso crítico de la información. Esto a partir de una muestra de lo que desde la nueva escuela mexicana reconocemos como un humanismo mexicano. Esta forma diferente de poder formar capacidades en nuestras niñas, en nuestros niños y en nuestros adolescentes. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de poder combatir la infodemia y la infoxicación. Todos estamos ya interconectados, ¿no? A cada rato nos bombardean con diferentes noticias, muchas de ellas con ciertos intereses, pero la idea es poder perfilar ese combate a esa infodemia. La siguiente, por favor. Ahora bien, para el campo formativo de lenguajes, una vez más, reitero, cada grado va a tener su libro de artículos científicos en donde se contienen conocimientos científicos de diferentes campos, en este caso, de diferentes disciplinas. Para el caso del campo formativo de lenguajes, tenemos 5 disciplinas. La lengua indígena como segunda lengua, la lengua indígena como lengua materna, el español, artes e inglés. Hay un cambio en el siguiente campo formativo. La siguiente, por favor. El siguiente campo formativo es saberes y pensamiento científico. Aquí hay un cambio. ¿Por qué? La disciplina que se mantiene en los 3 grados es matemáticas. Para el caso de primer grado se vincula con biología. Por favor, la siguiente. Para el segundo grado, dentro del mismo campo, saberes y pensamiento científico, ahora es matemáticas y física. Y para el tercer grado, la siguiente, se sigue manteniendo matemáticas. Reitero, las matemáticas son transversales para los 3 grados y también vamos a encontrar para el tercer grado a química. El siguiente campo formativo es del humano y lo comunitario. Aquí vamos a encontrar artículos científicos en los 3 grados con estas disciplinas. ¿Cuáles son? Bueno, tecnología, educación física y tutoría y educación socioemocional. Tenemos, recuerden, un último campo formativo. La siguiente, por favor, que es ética, naturaleza y sociedades. ¿Cuáles son los conocimientos científicos, o mejor dicho, de qué disciplinas vamos a encontrar los conocimientos científicos del campo ética, naturaleza y sociedades? Bueno, formación cívica y ética, historia y geografía. La familia también se completa a partir de otros materiales. Por favor, la siguiente. ¿Cuáles son esos otros materiales? Pues el material de múltiples lenguajes, que es un concepto desarrollado también en la familia de primaria, y aquí podemos encontrar diferentes áreas de conocimiento con diferentes formatos. ¿Cuáles son esas áreas de conocimiento? Arte, literatura, cultura, historia y matemáticas. El material de múltiples lenguajes, de igual manera, es uno para cada grado. Y bueno, también tenemos el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Lo acaba de nombrar la secretaria. La nueva escuela mexicana plantea 6 fases. Para la fase 6, que es correspondiente al nivel secundaria, son los 3 grados, y en ese sentido, el libro para la maestra y el maestro va a transversalizar los 3 grados. Primero, segundo y tercero. ¿Cuáles son algunos temas que podemos encontrar dentro de este material? Bueno, la enseñanza de la historia,
la reforma del 2013 y sus efectos aniquiladores para el magisterio. La lucha fue importante dentro de esos tiempos. Algunos elementos para el programa analítico, cómo poder vincular los proyectos educativos, que ahorita es el siguiente material del cual nos va a hablar la maestra Alicia, cómo poder vincular los proyectos educativos y la vida cotidiana del estudiante, es decir, cómo anclamos, cómo hacemos para poder generar interés en nuestros estudiantes a partir de la vida cotidiana, ¿no? La transformación democrática de la escuela, algunas notas para poder experimentar la evaluación formativa, algunas estrategias de cómo poder plasmarla dentro del aula, y por supuesto, un tema muy importante que ha sido rescatado desde la nueva escuela mexicana y que se plasma en los materiales, la salud mental y el autocuidado de las maestras y los maestros. Es muy importante hacer hincapié en ese punto. Y por último, bueno, la creación de didácticas decoloniales que, bueno, en términos menos académicos, pues podemos decir que son alternativas para poder trabajar dentro del aula. La siguiente, por favor. Bueno, es momento de dejar a mi compañera Alicia, les va a explicar un poco sobre el libro de proyectos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es un gusto estar aquí y poderles contar sobre los libros de proyectos. Los libros de proyectos, como ya anticipó Alberto, tienen que ver con la vida cotidiana y con la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. Es importante recalcar que estamos trabajando en 3 diferentes escenarios. ¿Cuáles son estos escenarios? El primero, obviamente, es el aula, después es el espacio escolar y finalmente es el espacio comunitario. De la misma manera que nosotros realizamos estos libros de forma comunitaria, colaborativa y cooperativa, esto también está plasmado en los libros, para que nuestros estudiantes también lo realicen de esta manera, con la guía de profesor y profesoras, si así lo necesitan, o a veces también de forma individual. No es lo ideal, pero también puede pasar. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Bueno, primero que nada, una situación problematizadora o algo que podamos problematizar. Vamos a tener actividades pensadas desde la territorialidad. Ya sabemos que México es una nación multicultural. No es lo mismo estar en la Ciudad de México que en cualquier otra parte de nuestro país. Buscamos también dejar esta descentralización. Procuramos que haya una sensibilización de manera permanente, invitando a nuestros estudiantes a transformar su entorno. Y estos proyectos solamente son un punto de partida para el intercambio de saberes y el encuentro de otro. La siguiente, por favor. De una forma ideal, los 4 campos de saberes que ya mencionó Alberto tienen 9 fases con las que trabajamos. Sin embargo, dependiendo del campo, puede tener menos o más, pero esta es la base sobre la que trabajamos. Y es importante mencionar que se hace una búsqueda de información, se busca una situación problemática o la problematizamos, identificamos las causas. ¿Por qué? Porque vamos también a formular un objetivo u objetivos y tenemos que dar unas actividades para la solución. En el punto 6 le pusimos la nota localizar información, ya que a veces es muy difícil tener acceso a esta información. Si bien nos dijo Alberto que la mayoría de las veces ya estamos hasta acá de información, la realidad en muchas escuelas es que eso no pasa, no tenemos ese mismo acceso a la internet, luz, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es referir a nuestros estudiantes a los libros de saberes disciplinares que ya nos comentó y también al libro de múltiples lenguajes, que ya nos dijo que es un material también complementario. Finalmente, ya con toda la información que tiene, se busca que se haga la producción y la presentación de alternativas para finalmente valorar a estas actividades, es decir, que nuestros alumnos, alumnas y alumnes lleguen a la metacognición. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están los 4 campos formativos, vale la pena recordarlos: lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, saberes y pensamiento científico y finalmente lo humano y lo comunitario. Estos proyectos representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo, los cuales ya nos mencionó Alberto. Y lo que buscamos con ello es apoyar y promover la creatividad o el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio. Sabemos que cuando estamos frente a clase, cada grupo es diferente y a veces cada grupo tiene también intereses diferentes. Entonces, por eso es importante volver a decir que solamente son un punto de partida para que nos ayuden a crear otras cosas.
En este ejemplo específico del campo formativo de lenguajes, hablamos de las tres primeras partes, los momentos: identificación, acción e intervención. En identificación buscamos que sea esta parte de la investigación social a través de la identificación, recuperación de conocimientos y el acercamiento con el problema que vamos a tener. En la segunda fase de acción, buscamos que haya una planificación. A veces es muy difícil o no sabemos simplemente cómo gestionar nuestros tiempos. Esto es algo que rescatamos en todos los libros, para que haya una comprensión y producción y el reconocimiento. Finalmente, en la tercera fase de la intervención, trabajamos con la parte social otra vez a través de la comunicación social y la organización social. ¿Cómo va a ser esto? Integrando y difundiendo lo que se ha obtenido en nuestros proyectos. Y finalmente, la etapa 9, consideración y avances. La que sigue, por favor. Las 4 metodologías que se utilizaron para cada uno de los libros es aprendizaje basado en proyectos comunitarios en el caso de lenguajes, en el caso de ética, naturaleza y sociedades, el aprendizaje basado en problemas. Diferente en el caso de saberes y pensamiento científico, que es aprendizaje basado en indagación y también en el acercamiento a ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y finalmente, en el humano y lo comunitario, aprendizaje servicio. Por favor, la que sigue. Este es un ejemplo de nuestros libros, es también el de lenguaje, la colección Shimai, el primer grado. También espero que hayan notado que tiene un código de colores muy bonito para reconocerlo fácil y no perdernos entre ellos. Y justo aquí lo que estamos viendo es cómo nos está refiriendo, junto con la que sigue, por favor, hacia la parte de los libros que podemos estudiar dentro de nuestra aula. Y esto sería todo por la parte de nosotros. Bien, muchas gracias, maestros. Ahora le vamos a dar la palabra a Luis Miguel Cisneros. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, secretaria. Sí. Qué gusto que estemos hablando de educación, que estemos hablando de pedagogía. Eso muestra que el país va bien. Es decir, cuando ponemos en el centro la pedagogía, la educación, quiere decir que hay un interés y que todos los actores estamos haciendo la tarea. Yo quiero iniciar saludando a mis compañeros y compañeras de telesecundaria a lo largo y ancho del país, que verdaderamente se esfuerzan, que no solo es ir a dar clase, que hay un antes, un durante y un después, que pocas veces es valorado, y que sin embargo ahí están, haciendo magia, haciendo transformación. En este marco de la nueva escuela mexicana nos da mucho gusto a nosotros, los maestros de telesecundaria, las maestras de telesecundaria, porque tenemos mucho más, no solo material, sino posibilidades de lograr lo que marca el programa de estudio. Y eso habría que reconocer y puntualizarlo de manera total. Es decir, no estamos en lo mismo. No es un cambio de paradigma y en ese sentido yo voy a presentar la nueva familia de los libros de texto gratuitos, insisto, reconociendo y valorando a los maestros y a las maestras, a los especialistas y a los demás actores que contribuyeron a que estos materiales estén y que, por supuesto, no solo tiene que ver con nuevas metodologías, sino también con elementos contextuales muy valiosos. Adelante, por favor. Estos son los libros que se van a trabajar en la telesecundaria. Por cierto, ustedes sabían que la telesecundaria es un servicio que se ofrece en comunidades rurales, también en algunas áreas urbanas, y que justamente atienden a un sector de la población para estudiar su secundaria, que es un maestro y una maestra la que lleva a cabo el proceso desde un diálogo de saberes permanente. Ahorita me van a entender. Entonces, estos son los libros que van a trabajar en este caso y en este ejemplo en primer año. Tenemos los 4 libros digamos que son iguales con secundarias técnicas y generales. Me refiero a los campos formativos, donde están los artículos, los elementos para la investigación. También se va a trabajar un libro que se llama Múltiples lenguajes, que tiene que ver con esta idea de acercarnos a otro tipo de, justamente, de lenguajes, a interpretar el asunto de nuestro mundo, de nuestro contexto. Y finalmente, allá en la parte izquierda pueden observar el libro eje de esta nueva praxis,
que es un libro que se llama Nuestro Libro de Proyectos. En telesecundaria vamos a tener 3 volúmenes, pero este libro, insisto, es el eje central para la telesecundaria en este marco de la nueva escuela mexicana. Al final vamos a ejercitar justamente una aproximación de cómo podría ser una clase ya utilizando estos materiales y otros en telesecundaria. Siguiente, por favor. Entonces, esto lo comentaba un poco, ahí están los materiales impresos que llegarán a las telesecundarias y que, insisto, serán una herramienta justamente para que el maestro y la maestra pueda resolver 2 cosas. Uno, que tiene que ver con mejorar, elevar los aprendizajes. Eso es clave, clave. Y segundo, construir comunidades para en un momento tener una sociedad mucho más empática, más solidaria, que construya más. Esos son los 2 elementos clave, claro, que hay otros, pero esencialmente lo que está planteando este modelo, este nuevo paradigma es resolver esos 2 grandes temas que habría que checar cómo andamos en ambos. Y allí habría algunas razones. Siguiente, por favor. Entonces, en telesecundaria, además de los libros de texto, tenemos otros materiales que ayudan, insisto, a lograr, a mejorar los aprendizajes que están en el programa de estudio. Yo quiero puntualizar, porque luego se dice tantas cosas, por eso insisto que me da mucho gusto que hablemos de pedagogía, pero de pedagogía en serio, ¿no? Puntualizar que esto no está hecho de la nada. Hay un programa que rige, hay una dosificación de contenidos y luego hay una construcción de intenciones didácticas. Y en función de eso se construyen los proyectos de aula, de escuela y de comunidad. Es decir, es un trabajo muy amplio, es ir y venir, es resolver algunas situaciones. Y entonces tenemos, además de los libros informáticos, que servirán para que el maestro y la maestra refuerce algunos contenidos. Ojo, porque parece que lo de los proyectos es todo y que no se atienden algunas cosas, como se ha dicho. Eso es mentira, porque acá vamos a tener una retroalimentación permanente y estos materiales nos van a servir para que los estudiantes de telesecundaria ejerciten, dominen cierto contenido. El otro elemento que es clave y que es nuevo es una serie de cortometrajes que el maestro y la maestra de telesecundaria van a acceder para fortalecer su práctica. Algunas películas que ya están, digamos, en la línea de los nuevos planteamientos de la nueva escuela mexicana. Es decir, aquí hay otra posibilidad de fortalecer lo que los proyectos trabajaron, no sé en qué medida, porque eso tendrá que ser de acuerdo a cada territorio. Después tenemos unos videos que son parte esencial de la telesecundaria, es decir, hay videos que nos ayudan a motivar a los estudiantes, que nos ayudan a reflexionar, pero también hay otros videos, esos se llaman detonadores, pero también hay otros videos que tienen que ver más con el saber, con los saberes, que luego les preocupan a muchos espacios. Bueno, allí están los saberes y van a profundizar y van a resolver y van a acompañar a estos 3 más los libros. Y bueno, ya comentaba el compañero que me antecedió, el libro para el maestro, que tiene algunas orientaciones didácticas, de pedagogía, históricas, para acompañar su nueva praxis. Siguiente, por favor. Esto solamente por dar cifras, pero lo interesante acá es que tanto los videos como los informáticos y otros materiales, todos tienen que ver con esta nueva perspectiva de la nueva escuela mexicana. Es decir, no se están construyendo de la nada, sino justamente encontrando áreas de oportunidad donde el libro, donde el proyecto tal vez no llegue, digamos, a los términos que quisiéramos. Bueno, aquí está la forma de resolver esa parte y hay otras que en un momento comentaré. Adelante, por favor. Y entonces,
insisto en esta idea de solamente dar cifras, ahí tienen los proyectos que ya están y que saben quién los elaboró, maestros y maestras a lo largo de todo el país. Claro, desde el acompañamiento de especialistas y también desde el diálogo de saberes y no desde la nada. Desde un programa sintético, es decir, un programa de estudios, se dosificaron los contenidos, se construyeron intenciones didácticas y eso le dio justamente para que tengamos unas posibilidades que el maestro y la maestra en esta, digamos, posibilidad de reconstruir, podrá elegir 1, 2, 3 de los que están ahí o reconstruirlos de acuerdo a cada territorio. Y eso no existía antes. La única condición es que tenga que ver con las intenciones didácticas. Pero ahí está una posibilidad para ejercer la autonomía curricular y autonomía profesional. Siguiente, por favor. Esto es lo que construimos en telesecundaria. Es decir, la Nueva Escuela Mexicana ubica 4 metodologías para abordar los proyectos, pero nosotros, en este diálogo permanente, ubicamos, dado nuestras condiciones, ya les explicaba un poco de qué es telesecundaria, estas 7 etapas para trabajar los proyectos en los 4 campos formativos. Insisto, ya que estamos hablando de pedagogía y de educación, tendríamos que ir más al fondo sobre el aprendizaje situado, entenderlo plenamente, y a otras pedagogías que acompañan esto. Porque es un error pensar que aquí no se va a aprender nada. Además de que se aprenden elementos académicos de los contenidos, se hace comunidad, se construye solidaridad. Y en ese sentido yo creo que es un gran acierto. Siguiente, por favor. Y entonces lo que voy a presentar en esta diapositiva es un ejemplo así muy claro de cómo se dosificaron los contenidos, es decir, que hay un momento, insisto, no es de la nada, no es una invención, no es una ocurrencia, es un trabajo metodológico serio que tiene que ver con pedagogía, ¿no? Y después, cómo el estudiante lo va a encontrar allá, es decir, en un lenguaje que él primero genere esta expectativa. Yo creo que todos hemos ido a la escuela y es muy aburrido entrar a un salón de clase donde un maestro empieza a hablar y hablar y hablar. Se tiene que generar toda la condición. Y justamente aquí, en el qué haremos, es donde a partir de las intenciones didácticas los proyectos empiezan a cuestionar la realidad. Si esa realidad no se acerca mucho al proyecto, entonces el maestro y la maestra puede, insisto, ejercer su autonomía profesional y ajustar en función del territorio. Y así nos vamos. Lo interesante acá es que en este punto y a lo largo del proceso hay constante retroalimentación, una evaluación entendida en sentido amplio, no solamente en sentido numérico. Y por cierto, ¿qué va a pasar acá cuando el maestro y la maestra vea que tal vez quedó un poco corto el proyecto en ciertas intenciones didácticas? Pues justamente va a echar mano de los otros materiales y de otros para fortalecer ese contenido. Es decir, no se va a quedar así como de que terminé el proyecto y bueno, quién sabe qué pasó, ¿no? Ahí hay un ejercicio constante, insisto, de retroalimentación. Siguiente, por favor. Y bueno, para ejemplificar esto, cada trimestre las maestras y los maestros de telesecundaria tendrán, y obviamente sus comunidades, 2 días para presentar los proyectos parciales, digamos los avances parciales. Es decir, lo que intentamos acá es que no solamente se diga y se quede en un examen escrito, sino que se vaya al terreno de la realidad, a que eso abstracto que se aprende en la escuela pueda ser ejecutado en la vida misma o en la comunidad. Y por eso el ejercicio tiene que ver así. Aunque un día preparamos con nuestros estudiantes la demostración de lo aprendido, y ahí vamos a invitar a la comunidad
Ahí vamos a invitar a otros agentes para que efectivamente se demuestre, ojalá que se entienda en el sentido correcto, que los estudiantes han asimilado los contenidos que están en el programa de estudio. Por eso, insisto, habría que checar todavía mucho más al aprendizaje situado. Siguiente, por favor. Y entonces llegamos ya casi a la parte final. ¿Cómo será una clase en telesecundaria con estos nuevos materiales? Primero habría que decir que es muy necesario y que en este proceso llevamos ya un camino en los CETES que los maestros y las maestras han llevado a cabo. Se están asimilando estos nuevos planteamientos, convertir las aulas en auténticas comunidades de diálogo y de aprendizaje. Ojo, de diálogo, enseñarnos a dialogar, a escuchar al otro, a valorar el aporte del otro y de la otra, pero además a construir aprendizajes críticos. ¿Y qué es el aprendizaje crítico? Pues es aquel aprendizaje que está en el programa, que tuvo momentos de investigación, de contrastación y que llegamos justo a ese punto. Entonces, el primer elemento es esta comunidad de diálogo donde el maestro y la maestra no solo acompaña el proceso, sino que es un provocador en el sentido de preguntar, de indagar, de animar a que la comunidad se mueva, se movilice. Y por supuesto tenemos la televisión como un eje central en nuestro quehacer, la televisión con los nuevos videos, con los, insisto, videos detonadores que le hemos llamado, pero también los videos académicos. Tenemos una red de EduSat que justamente en este periodo se ha logrado o ha iniciado ya el proceso para reconectar a todas las telesecundarias, es decir, para que todos los planteles tengan la señal en tiempo real, en vivo, para revisar los programas. Ahí viene el proceso. Pero además, y yo quiero enfatizar mucho, que se va a dotar a las telesecundarias de un decodificador que va a permitir guardar algunas horas, es decir, grabar algunos programas para que el maestro y la maestra en esta capacidad de resolver pueda ajustarlos según sus tiempos. Es decir, ya no vamos a correr. Antes así era el planteamiento, ¿no? 8:10, 8:15 el programa, 9:15 matemáticas, y entonces corrías y terminabas agotado y tal vez no llegando al proceso. Esto ya no va a ocurrir porque el decodificador te va a permitir guardar algunas cosas, porque también habría que recuperar la pedagogía del caracol, la pedagogía esta que tiene que ver con procesos mucho más lentos pero efectivos. Ojo, el otro asunto es que para donde no tengamos acceso a internet, también se va a otorgar de un disco duro donde van a estar todos los materiales, los interactivos, que por cierto son muy amigables, con casi todos los equipos, para que el maestro y la maestra pueda acceder a ellos. Y esto también tiene que ver con ese derecho a la educación, eso que hemos defendido, porque aquí no se detiene. Si no tenemos en algunas partes conexión, entonces tendremos ese material que está allá, el repositorio personal. Tenemos, insisto, estos otros elementos, tenemos la app, tenemos también la plataforma de telesecundarias donde podemos, insisto, visualizar muchos materiales. Siguiente, por favor, y ya voy cerrando. Entonces, en este marco, en esta construcción colectiva de los libros de texto, de verdad que es una gran satisfacción para telesecundaria que las maestras y los maestros hayan participado con ese corazón, con esa energía y con esa pasión que nos caracteriza. No fue una improvisación, no fue un elemento ahí limitado. Fueron muchas horas, muchas reuniones de este trabajo en función de esto y después del aprendizaje situado. Insisto que es un elemento que logra estas dos grandes tareas. Mejorar los aprendizajes, porque el aprendizaje situado parte de la realidad, la realidad de Zamora, Michoacán, de cualquier territorio del país. Y eso
es muy significante para los estudiantes. Ya no estamos hablando de la nada. Y de ahí los ejes articuladores, los campos formativos y los saberes locales, ojo, que habían sido menospreciados por la escuela, ahí van a estar. Es decir, toda aquella cosmovisión que los estudiantes tienen, ahora se funda en estos abrazos, en este conocimiento entre lo científico y lo popular, lo local, lo familiar. Por último, la tarea final de la nueva escuela mexicana y de estos materiales, de los nuevos libros de texto, es coadyuvar en hacer comunidad, porque aquí es un discurso. Los verdaderos retos serán allá en los territorios, pero estamos seguros que vamos a llegar a ese terreno, a ese punto. Termino con dos frases, porque estamos hablando de pedagogía. Una de Paulo Freire que dice que el educador y la educadora rehacen, repintan, reconstruyen el mundo. Y efectivamente así es. Pero con este nuevo planteamiento, con la nueva escuela mexicana, con los nuevos materiales, esto será mucho más, no sencillo, sino más territorializado. Es decir, aquí hay un planteamiento de transformación. No es lo mismo, no es ir a dar clases y luego entregar una boleta y entregar calificaciones. Es un asunto en serio de transformación y esto no se pelea con lo académico. Por eso tendremos en esta autonomía curricular y profesional horas seguramente de reforzamiento. Así que no se preocupen mucho, nos va a ir mucho mejor, porque este es un planteamiento de avanzada. Esto se está trabajando en muchos otros territorios. Y ahora sí, una frase de Rafael Ramírez, que seguramente ustedes lo conocen. Rafael Ramírez fue uno de los máximos pedagogos mexicanos del siglo pasado, que junto con él y otros construyeron la Escuela Rural Mexicana. Y esto representa la esencia de los maestros y las maestras de telesecundaria. Esta frase dice que una maestra y un maestro progresista es aquel que no está satisfecho con lo que sabe y con lo que hace, porque cada día procura saber más y hacer mejor su trabajo. Y este es el reto. Es decir, aquí no nos podemos detener. Aquí no se puede decir, híjole, entonces pues ya está todo, me siento, ¿no? Este es un constante caminar y repensar. Eso no existía antes. Por cierto, y cierro saludando, insisto, a mis compañeros y compañeras de telesecundaria de todo el país, que estamos emocionados, que estamos felices, pero también desafiados. Y el desafío entendido como esta posibilidad de ser nosotros, de ser maestras y maestros. Así que yo celebro, insisto, que estamos hablando de pedagogía, que hoy se ponga en el centro estos debates de pedagogía, no de pseudopedagogía, no de otras cosas. Esto que nos debe interesar a las familias, a los estudiantes y a las maestras y maestros del país. Muchas gracias. Gracias, maestro Luis Miguel Cisneros. Vamos a dar palabra al maestro Gonzalo López Rueda, por favor. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Antes que nada, agradezco la invitación y me siento muy contento por estar aquí con ustedes y me dirijo en especial a los padres de familia y a los maestros que trabajan el contenido matemático. Quisiera comenzar de la siguiente forma. La evolución de la matemática ha llevado muchos años. Han participado diferentes civilizaciones. Hay matemáticos reconocidos a lo largo de su historia. No solamente los contenidos matemáticos se crearon y se dieron de una sola forma. Es un proceso evolutivo. Pero aquí también estamos hablando de pedagogía. Estamos hablando de didáctica, estamos hablando de enseñanza, de aprendizaje. Es un proceso que se da de forma compleja, en donde maestros, alumnos, padres de familia y todos aquellos interesados en educación participamos. En este caso, a mí me toca hacer notar que en este plan y programa de estudios y los libros de texto, efectivamente hay una relevancia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
quiero ser enfático que no es posible en este siglo decir que no hay matemática y no hay motivo de enseñanza de la misma. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. De hecho, el trabajo que se presenta en este momento va dirigido centralmente, en primera instancia, a los padres de familia. Segunda, a los maestros que trabajan día a día en las escuelas secundarias y a los propios alumnos normalistas que se están formando en las escuelas normales y en particular en las escuelas normales superiores, porque ellos van a llevar la estafeta que en poco tiempo le dará continuidad a esa formación y actualización de los profesores, no capacitación. Es un proceso de actualización permanente, es algo que se viene dando día con día. ¿Y en qué sentido es el día con día? Hay conceptos en matemáticas, hay procedimientos en matemáticas que históricamente tienen mucho tiempo, pero aquí estamos hablando de cómo un niño, de cómo un adolescente construye ese conocimiento, de cómo el profesor acerca esa información, de cómo el profesor se involucra, en este caso, en el aula y comparte su información. Por eso, cuando hablamos de saberes y pensamiento científico, es cierto, no es sencillo involucrar proyectos en donde participen biólogos, físicos, químicos y matemáticos. Quitemos la matemática. La pregunta es, ¿y de qué vamos a hablar en términos cuantitativos, en términos cualitativos? ¿De qué es de lo que vamos a estar nosotros tratando de entender y comprender cualquier problema en el que pudiéramos estar pensando? Nos hace falta. Lo que quiero decir es, está presente la matemática. Vamos a la siguiente, por favor. Saberes y pensamiento científico. No es recomendable que en estas polémicas que han surgido solamente visualicemos lo que son los libros de texto. Es un referente muy importante, un referente didáctico, un material que apoya el trabajo de profesores, de alumnos. Y miren, mi experiencia de muchos años, por lo menos tengo 45 años trabajando en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, es que los padres de familia sí intervienen. Y hay que dar seguridad y certeza de que ellos pueden participar. No hay que confundir que el conocimiento que le toca a uno trabajar como profesor es el mismo acercamiento que tienen ellos. Ellos colaboran formando a los alumnos, brindando valores, cuidando que los alumnos cumplan con su trabajo, con su tarea. No es que sean profesores sustitutos. Ellos nos apoyan muchísimo. Y en varias reuniones con padres de familia que tuve en algún momento, cuando uno se acerca y platica con ellos y los orienta, se vuelven partícipes de todo este proceso educativo. Por lo mismo, es básico hacer notar que aquí hay un plan de estudio y programas. Hay docentes y docentes en formación, pero también están los estudiantes, los niños, los adolescentes, para el caso los adolescentes ahorita que se están formando. Y cuando hablamos de comunidad, no es algo que sea extraño. El trabajo en el aula, en la escuela, en la familia y en otro espacio llevan procesos constructivos. Si lo digo coloquialmente, a veces le dice uno a los niños, vamos a trabajar por equipo. Pero hay un trabajo por equipo con toda una intencionalidad. ¿Y cuál es esa intencionalidad? Que al estar trabajando en matemáticas, cuando se resuelve un problema no se resuelve de una sola manera. Hay diferentes estrategias para acercarse a la solución del problema. Entonces, de ahí que desde el momento en que un niño o un adolescente se vuelve creativo, ya tiene estrategias que no llevan un nombre específico. No es como cuando aparece en un programa de estudio. A veces las estrategias es, utilicé un dibujo o utilicé una tabla para organizar información matemática. Todo eso se tiene que hacer de forma consciente y los maestros lo saben hacer y lo saben trabajar. Las maestras y maestros de alguna forma han sido partícipes en este proceso. De ahí que, ¿qué sucede entonces? Para darle un sentido de estructura a todo esto, pues está un plan y programa de estudios.
Y ese plan y programa de estudios, en general, está a la disposición, yo diría, de la sociedad en lo general, para conocerlo. Pero a partir de esta organización, también están los docentes en formación. Imagínense si no hubiera matemática, en la escuela en la cual trabajo y soy profesor, no habría alumnos de matemáticas, ni se estarían formando profesores para la enseñanza y el aprendizaje de matemáticas. Eso sería hasta algo absurdo. Los hay, pero además de que los hay, son muy ingeniosos, porque el proceso de formación inicial incluso implica que ellos se vayan involucrando en el trabajo profesional que realizan maestras y maestros. De ahí que este proceso, que se da continuidad al mismo, pues va ahora con los profesores. Los profesores ya tienen mucha experiencia y mucho conocimiento desde la enseñanza y desde el aprendizaje. Pero si tiene sentido hablar de una actualización, claro que sí, y ahí yo lo único que estaría diciendo aquí, vamos a trabajar con proyectos. El término proyecto lo uso un tanto técnica y coloquialmente. ¿Para qué? Porque todo aquel que esté interesado, y en particular padres y madres de familia, y todos aquellos que participan en el proceso de educativo, en donde se aprenden contenidos, que sepan que es el trabajo en donde se involucran los alumnos en proyectos escolares, en proyectos que están al alcance. Por eso se habla de aprendizaje significativo. No tiene caso que yo hable, en este caso, de algún problema de física, que no sea del conocimiento de los alumnos o de matemáticas. ¿Para qué quiero conocer ecuaciones de segundo grado o funciones lineales o cuadráticas si esto no les va a decir nada a los alumnos? Tengo que buscar como profesor el conocimiento de tal forma que se vaya adecuando, y eso es lo que interesa mucho al estar trabajando con los proyectos, que estos aprendizajes significativos, de manera sencilla, es que estén al alcance de los niños. ¿Que van a cometer errores y que no se va a comprender? Claro que se van a cometer errores, pero como lo dice Astolfi, el error como un medio para aprender, para seguir avanzando, no el error como para sancionar o para discriminar, sino una forma de hacer notar, ok, te hace falta. ¿Cómo aprendemos nosotros? Individualmente, pues sí, hay teorías que me dicen, Piaget, si yo tomo como referencia la construcción del conocimiento en lo individual, pero hay un conocimiento también social. Y ese conocimiento social es el que queremos que esté permeando en el trabajo comunitario. Ahora, si hablamos de la escuela, de la familia, pues no todas las familias, ni en todas las regiones estamos hablando por igual. Eso es lo compleja de la realidad en nuestro país. Entonces, los problemas que voy a dar una anécdota para que se observe la complejidad. Un día voy a observar en Baja California cómo están trabajando los niños, y un niño deja de resolver los problemas. Y le digo al profesor, yo no podía intervenir, le digo, profesor, este niño no está trabajando, ¿qué hacemos? Pues a ver, déjeme ver. Y pues el niño no, entonces dije, bueno, pues voy a hablar. Oye, ¿por qué no terminas tu trabajo? ¿Por qué no avanzas? Es que no entiendo esto, y me señala con su lápiz. Y yo digo, ¿pero qué me estás diciendo? Yo no entendía qué me estaba diciendo. Dice, es que no entiendo, y la palabra era manzana. Dice, es que no sé si es la manzana de aquí o la que me como. Y no se estaba pensando en un conjunto de caserío, en diferentes habitaciones. Entonces, ¿qué es lo que a veces nos dice todo esto? Que el contexto se vuelve muy importante, muy relevante. No podemos hacer un tratamiento por igual. Por eso los proyectos que se generan y el vínculo que se da en los consejos técnicos con los maestros, en donde pueden intercambiar información, se vuelve básico, porque son diferentes visiones para comprender los contenidos matemáticos. Entonces, de ahí que para tener toda una visión completa, sugerencia respetuosa para padres de familia, para maestros y para alumnos que se forman en las escuelas normales. Hay que ver la complejidad de lo que aquí queda representado en un esquema. Es un trabajo interesante, es un trabajo muy significativo. Para esto, si por favor presenta la otra,
solamente para efectos de un extracto. Aquí está lo que es saberes y pensamiento científico, lo que ya queda publicado. Aquí, para efectos de esta presentación, desarrollo del pensamiento científico no es una definición lo que presento ahí, sino algunas ideas y relaciones de conocimientos. La matemática está relacionada de diferentes formas. Cuando trabajo un problema de geometría, no es exclusivo de geometría. Necesito de aritmética, necesito de álgebra, necesito de trigonometría. Pero cuando le doy un contexto en donde quiero resolver un problema, un albañil conoce el teorema de Pitágoras. Y uno diría, ¿y cómo que lo conoce el teorema de Pitágoras? Sí, lo conoce en el contexto desde el cual está trabajando. 3, 4, 5. Y cuando digo 3, 4, 5, pensando en lados de un triángulo, y es un triángulo rectángulo, sabe nivelar, toma los niveles y puede saber cuándo traza imaginariamente un plano. Todo esto se debe llevar a las aulas, todas estas experiencias. Cuando le pregunta uno a un niño, a ver, dime el 20% de 80, ¿es lo mismo que el 80% de 20? Pues no lo sé. No, claro que no lo saben, y si no lo saben es, ¿y cómo le hacemos para saberlo? ¿Cómo transformamos esos números? ¿Cómo pasamos de una relación a otra? ¿Cómo lo pasamos de una presentación en forma de fracción a forma decimal? ¿Sabe? Si ustedes lo vieran, que por eso es muy complejo e interesante la propuesta, ¿cuántos de nosotros, de los que están aquí presentes, de los que nos escuchan, saben, por ejemplo, cuando piensa uno en un medio? Uno se imagina una figura circular, lo divido en dos y ya, y nos quedamos con eso toda la vida. Pero cuando ya lo lee uno de otra manera, 1 de 2 o 1 a 2, aunque la representación simbólica es la misma, cambia el significado. Y eso hay que trabajarlo con los niños, con los alumnos, y todo esto permite dar una riqueza muy interesante. De ahí que hay relaciones en matemáticas, muchas relaciones, bastantes relaciones. Desarrollo de habilidades. Estas habilidades, de acuerdo con la propia evolución de la matemática, de psicólogos especialistas en matemáticas, les han llamado de diferentes formas. Sumamos, sí, pero también restamos. Hay procesos reversibles. ¿Conocemos derivadas? Sí. ¿Sabemos integrar? También. Entonces hay procesos que son reversibles. Flexibilidad. ¿Tengo flexibilidad para pensar un contenido matemático de diferentes formas? Sí, pero todo eso requiere de un tiempo, requiere de una discusión, de una participación colectiva, en donde todos se involucren. No todos aprenden por igual, no todos comprenden de la misma manera, no todos resuelven un problema mediante un solo procedimiento. Yo recuerdo en los años 70, cuando estaba la educación programada, le decían, a ver, 2 más 3, 5. Y un profesor le pone 3 más 2, por favor, profesor, no me lo cambie, porque si no los niños no van a aprender. No, eso es falso, pero eso sucedió. Entonces, es como tener una visión diferente de todo lo que se está viviendo aquí. En estas propuestas van a encontrar resolución de problemas, sí, situaciones problematizadoras, sí, pues de eso se trata. Imaginen, piensen de momento en que 3, 4, 5 niños van a discutir un problema, van a medir, no sé, el espacio donde se encuentran, o van a hacer el trazo de alguna figura rectangular y algunos círculos para determinar si es una cancha de voleibol, de fútbol o de básquetbol, y que empiecen a discutir. No van a discutir por igual, pero ya lo dijo uno de mis compañeros, deben respetarse, deben ir formando un tanto la participación de tal forma que si no comprendo de un modo, habrá otro que me lo explique de una manera distinta. Y eso es básico en el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Que se involucren en la solución del problema, así que cada quien me diga cómo resolvió el problema. Eso encuentran en los libros. Y alguien me podría decir, ¿y en qué página aparece? No, no se trata de páginas.
Se trata de ver una visión transversal. Si yo pudiera poner la matemática como una flecha y la pudiera lanzar con respecto a algunas de los libros o los contenidos que están marcados, y donde parara, ahí podemos generar un proyecto. Y ustedes dirían, está inventando. No, no estoy inventando. Más bien estoy, en este caso, comprendiendo o asimilando una manera diferente de trabajar. Y eso también se tiene que lograr en trabajo colaborativo. Los consejos técnicos escolares ayudan mucho. ¿Por qué? Porque ahí los profesores pueden intercambiar información. Y en el área que tiene que ver con el pensamiento matemático como tal, pues sí, pero se enriquece cuando participan otros profesores más. ¿Para qué queremos la matemática? No la queremos para que alguien la conozca. Los padres de familia que me escuchan, los maestros que también participan y que están atentos a estas pláticas, el público que aquí está presente, yo les diría, ¿cuántos de ustedes ya pasaron por el contenido matemático y ya se les olvidó mucho de lo que vieron? Ya levantó la mano uno. Y entonces, ¿qué puede decir? Pues yo aprendí ecuaciones, pero no sé para qué fueron útiles. Por la forma tal vez como lo aprendiste, por la manera como trabajaste esos contenidos. No quiere decir que yo sea una enciclopedia y sé todas las maneras de formas de actuar y de participar. No, pero hay formas de razonar, hay formas de comprender una realidad. Y la forma que va dando madurez y que se va distribuyendo en función de la profesión que cada quien quiere escoger, seguramente que los ingenieros, los matemáticos, los físicos o algunos otros profesionistas requieren la matemática como un instrumento. He visto enfermeras, a médicos y a otros profesionistas que la utilizan. No he visto que alguien cuando nos va a tomar una muestra de sangre esté midiendo así. Parece que la precisión ahí como que no es un buen referente, pero sí sabe lo que está haciendo. Ni me saca más ni me saca menos sangre, ¿verdad? O cuando un ingeniero traza, en este caso, o un arquitecto, algún medio como para decir aquí se va a construir y el terreno es irregular, lo saben hacer. Depende para qué se quiera la matemática. Los métodos que se trabajan, el que conjeturen, yo diría, 2 más 3 es igual a 6, pues me interesa que los niños me digan, no es cierto, maestro, usted se equivocó. A ver, pero ¿por qué me equivoqué? Explícame por qué. Es la intención con la que se dice, o vamos a medir aquí este espacio. ¿Cuántos metros cúbicos tiene? A ver, díganme cuántas opciones hay. Bueno, pues que me expliquen cuáles son esas diferentes opciones. Nadie va a empezar a cubicar aquí y hasta vamos a tener que hacer algo muy arriba. No, hay estrategias, hay maneras de poderlo comprender, de poderlo hacer. Entonces, si vemos la otra, por favor. Finalidades. Hay diferentes, voy a decirlo de otra manera como está ahí, hay diferentes estrategias para acercar el conocimiento matemático y se enriquece cuando se trabaja de manera integral. Profesores, alumnos, acompañados con padres de familia. Toma de decisiones, sí. Si en esas decisiones, como lo reitero, alguien se equivoca, ¿cuál es el problema? Es como parte de su reflexión y después seguirá avanzando y logrará un conocimiento mucho más profundo. Relaciones sociales igualitarias, que los alumnos se den cuenta que tienen la misma oportunidad, la misma posibilidad de aprender un contenido que es básico para la vida, es fundamental, es una herramienta que ayuda y da referentes de muchas formas. La transformación de nuestra comunidad, eso es lo que queremos. Por eso estamos aquí. Nosotros formamos parte de esa transformación. Por eso es que nos da gusto, primero, que amablemente la maestra Leti, secretaria de Educación Pública, nos haya invitado. Es un reconocimiento a las escuelas normales. Y eso es básico y es fundamental. Entonces, vemos aquí, miren, nada más ahorita por dar un solo referente.
los niños no van a trabajar situaciones que sean mecanizadas, procedimientos que se conocen, algoritmos que son del común conocimiento de quienes nos escuchan, de ustedes que están aquí presentes. No es lo único que se va a lograr aquí. Con todo este trabajo, solamente coloqué algunos de los verbos que se están encontrando en los programas de estudio. Uso de diversas estrategias. Compara y ordena, es cierto, le falta algo más, pero no pongo toda una diapositiva porque se satura. Nada más lo que quiero resaltar, comprueba y argumenta. No, ya si alguien comprueba y argumenta, es algo muy potente, muy poderoso. Calcula, sí, puede haber cálculo mental, puede haber un cálculo con la calculadora, puede haber un cálculo utilizando Excel o alguna otra herramienta, pero el hecho es que sepa calcular y que sepa utilizar diferentes estrategias para resolver los problemas que se presentan. Jerarquizar. Las operaciones matemáticas mantienen una jerarquía. Relaciona e interpreta. Pues sí, vamos a relacionar en este caso algo de estadística con aritmética y con una representación gráfica. Interpreta y plantea. Planteamiento de problemas, interpreto y planteo los problemas que se me presentan, es fundamental. Modela y resuelve problemas. Y así para todos los demás. Entonces solamente pongo un solo referente de lo que ustedes podrán encontrar en los programas. Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales y viceversa. Ahí está el contenido específico de matemáticas, que es fundamental que lo conozca desde el punto de vista matemático, con estrategias, con maneras de acercarse, que utilice la calculadora, que lo haga a mano, que lo haga utilizando algún programa, que tenga algún otro recurso, eso es básico. Pero además de eso, que también lo pueda aplicar en el contexto de algún problema ya específico. Entonces, todo eso es lo que ven. De ahí que sugerencias para los docentes en formación y para profesores. Tenemos los libros de texto, tenemos el plan y programas de estudio, ya lo dijeron mis compañeros, hay un vínculo muy estrecho entre todos ellos. ¿Hay un trabajo en comunidad? Sí lo hay. ¿Hay un codiseño y autonomía curricular? También lo hay. Y hay un trabajo en donde los proyectos escolares se vuelve fundamental. De ahí que, si vemos la última, esta es una de las actividades en donde aparecen algo así como los contenidos específicos que se trabajan en matemáticas. Aquí tiene que ver con construcción de polígonos regulares a partir de las medidas de sus lados y ángulos. Lo que se trabaja a nivel de conocimiento ya está dicho, pero los maestros saben que hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, habrá maestros que si cuentan con ese recurso, algo que se conoce como un programa de GeoGebra o Cabri, lo podrán hacer de esa forma. Habrá niños que les ponga uno un reto. Ahora lo vas a hacer solamente utilizando regla y compás, como lo hacían los griegos. Bueno, pues entonces nada más utilizarán regla y compás. Habrá otros que uno le diga, ahora, en lugar de tener un transportador como el que se pudiera ver aquí, circular, o vas a utilizar una parte. Puede uno condicionar, puede haber doblado de papel, sí lo hay, y se pueden formar polígonos regulares. Entonces las variantes son muchas, eso es lo que van a encontrar, no como lo estoy expresando, sino de mejor manera en los propios libros de texto y en los programas educativos. Matemática es la matemática básica que a ese nivel primaria, preescolar, primaria y secundaria deben conocer. ¿Qué sucede si doy un caso más? Un niño de preescolar, oye, ¿cuál es el triángulo? Y se le colocan otras figuras. Está comparando, pero me dice que es pero ni me dice que es triángulo. Avanzará un poco el tiempo y después me dirá que es el que tiene picos.
Ah, bueno, pues tiene ¿cuántos picos? Y si ya sabe contar, 3 picos. Ah, bueno, ahora, oye, ¿y otras figuras cuáles? Ah, pues el que tiene 5, ya se llama pentágono, y así va a ir avanzando poco a poco. Si ustedes le piden que trace un triángulo, lo que traza no es un triángulo estrictamente hablando, por la coordinación o la motricidad que maneja, pero la noción o el concepto ya está presente. Ahora hay que irlo afinando. Y después hay que saberlo utilizar en un contexto social, en un contexto cultural. Simplemente tenemos diversos proyectos que se pueden generar. ¿Son los únicos proyectos que estarían en los libros de texto? No, puede haber más. Incluso la iniciativa de las propias comunidades escolares, familiares o en el contexto más cercano a los alumnos o algo que sea más amplio, pueden tener otras maneras de acercarse al contenido matemático. Ya para terminar, solamente quiero hacer notar que hay unas formas de acercarse para vincular la tecnología, la matemática, la física, la química, las ciencias en general. Saberes de nuestra comunidad, indagamos, comprendemos, socializamos y aplicamos, reflexionamos el camino andado. Hay una idea muy intuitiva que se deja ver ahí. Lo difícil, como ya lo comentó el maestro que estaba antes de mí, es que esto los maestros lo hagan suyo. Desde el momento en que lo hagan suyo, se darán cuenta que tienen la posibilidad de enriquecer su propia formación continua, tienen la posibilidad de brindar un conocimiento diversificado a los alumnos, se tiene la posibilidad de que colaboren con los padres de familia, y digo que colaboren con ellos porque luego no se vale dejarle la tarea a los padres de familia, que eso he visto que ha pasado en algunas escuelas que voy a evitar el nombre, pero no, sino que los padres de familia en realidad sean un soporte central y fundamental. Cierro mi participación diciendo, maestros que trabajan en secundaria, en educación básica en lo general, padres de familia, tengan confianza de que el conocimiento matemático está presente en esta propuesta educativa y es fundamental desde el ámbito de responsabilidad de cada uno de nosotros que ustedes se acerquen con la confianza de que sus niños van a aprender y van a aprender matemáticas de forma significativa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Pasamos a las preguntas de ustedes. Aquí le damos la palabra a Judith Hernández. Hola, buenas tardes. Judith Hernández de Canal 11. Bueno, sabemos que debido al amparo que existía no se pudieron aplicar los programas, estos planes de estudio como un programa piloto, ¿no? Ayer hablaban de que el conocimiento no es acabado, no es rígido. Hoy hablaban también un poco de que todos estos proyectos son como un punto de partida. Entonces, pues la pregunta sería, si todos, estos planes, estos libros durante este ciclo escolar y conforme lo vayan aplicando los maestros, pues podrán ser sujetos de mejora, ¿no? Se podrán encontrar, como le llaman, áreas de oportunidad para ir modificándolos, para ir adecuándolos, como han estado explicando, y para ir mejorándolos. También me llamó la atención en el tema de las telesecundarias, uno de los elementos fundamentales son justamente los videos, ¿no? Para este sistema educativo. Entonces me gustaría saber qué avance tienen en esto. Hablaban de que se está reconectando la red EduSat, todas las telesecundarias se están reconectando a la red EduSat. Entonces, ¿qué avance tienen? ¿Qué porcentaje, no sé, de planteles, de teleplanteles ya se han reconectado a esta red EduSat? Y también mencionaba unos discos duros que les van a entregar, me parece, con materiales didácticos, y estos también se van a repartir, y qué avance tienen. Y finalmente, también si me pudieran responder, ahora que Coahuila interpuso también una controversia constitucional, pues ahora, ¿qué procede para la SEP, no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Contesto de manera rápida, porque ya en el caso de telesecundarias, la verdad es que cuando se revisa cuál es la condición en la que están las telesecundarias, es verdaderamente triste, porque son telesecundarias sin teles. Son telesecundarias en espacios donde a veces no hay ni la conexión, entonces eso se tuvo que hacer toda una revisión de todas las telesecundarias que existen en el país y hacer una propuesta para poder dotar de los elementos mínimos necesarios a esas instalaciones educativas. Se inició desde 2020, sin embargo vino la pandemia, se tuvo que detener, pero les digo, tenemos 18,855 telesecundarias en todo el país, edificios, ¿no?, de telesecundarias, y se estuvo trabajando para que estado por estado se viera cómo los dotamos de, donde no hubiera o donde ya estuvieran mal estimadas, del aparato, primero de la pantalla. Luego se desarrolló toda una red en la cual ya llevamos el 20% conectados en este receso escolar, en esto que acabamos de pasar, la mitad de julio y en agosto. Estas son las que llevamos el 20%, son aproximadamente 3,500 que ya ahorita están conectadas con una antena, con un decodificador, con una pantalla y de la red EduSat. Pero no basta eso es la tecnología. Lo que a nosotros nos interesa es también cómo los contenidos de videos están adecuados a la propuesta a base de proyectos. Y se han estado trabajando y ya tenemos videos adecuados a eso. Es lo que decía el maestro Miguel, ¿cómo le hacemos para que, aunque no acabes la clase, de todos modos tienes el video y lo puedes pasar después y lo puedes trabajar? Ese es el porcentaje que llevamos. Y, insisto, lo que más nos interesa es el trabajo que se tiene que hacer con las maestras y los maestros de telesecundaria para ver cómo se vinculan con la comunidad. Por eso el calendario que presentaba el maestro son situaciones específicas que no están para todos los profesores de secundaria, pero sí para los maestros de telesecundaria. Entonces, esto está avanzando. Nuestro plan es que podamos terminar en unos 2 meses de poder darles este equipo para que pueda desarrollarse el trabajo en telesecundarias, podamos terminar. En el caso de las mejoras, como dicen, de los libros, primero los vamos a aplicar. Se están aplicando y ahí se va viendo qué es lo que hace falta. Tenemos que tener una práctica cotidiana y buscaremos la forma de que los maestros y las maestras hagan llegar a la Secretaría cuáles son las cosas que hay que mejorar. Y tendremos que ver cómo las adaptamos, cómo las incorporamos, y será para el siguiente ciclo escolar que estén incorporadas. Aquí lo más importante es que se tenga claro que la intención de este programa educativo, de este proyecto educativo, de esta propuesta pedagógica, toma como base las necesidades del alumno, de qué es lo que quiere aprender, como parte fundamental la realidad del propio maestro y la maestra, y por lo tanto, si lo hicimos durante más de 2 años para poder presentar estas propuestas, claro que lo vamos a hacer para poderlas mejorar. Siempre estaremos en constante comunicación y diálogo y, sobre todo, reconociendo la característica profesional, la autonomía profesional del maestro. Esto es muy importante y es un eje que nos lleva para todo el trabajo que estamos haciendo. Nos interesa recuperar, nos interesa reconocer, nos interesa rescatar la práctica cotidiana de los docentes, maestros con 30, con 10, con 15 años de servicio, de estar al diario, trabajando con alumnos, con alumnas. ¿Cómo no recuperar toda esa práctica? Imagínense la cantidad de conocimiento que hay ahí. Claro, así es como se va a trabajar. Y por último, el tema de la controversia constitucional en relación con el Estado de Coahuila. Les puedo decir que al día de hoy, hasta antes de entrar a esta conferencia, no tenemos notificación en relación con esto.
en controversia del Estado de Coahuila, como Secretaría de Educación Pública. Ahora sigue Arturo. Ese dato de los discos duros no lo tengo aquí, pero te los paso, pero tiene que ver más con el equipo para que tengan la posibilidad, de, aún sin internet, tener acceso a videos. Gracias. Arturo Contreras, de... Hola, buenas tardes. Arturo Contreras, de Pie de Página. Ahora que presentan los libros de secundaria y cómo se están articulando y cómo se organizan, como que a mí personalmente me quedan varias dudas de cómo se van a aplicar los proyectos en secundaria, ¿no? Porque en las primarias era más fácil entenderlo, o incluso en las telesecundarias hay un maestro para todo el salón, sean salones multigrado incluso, que aplican estos proyectos, pero en secundaria son varios maestros y son varias materias. Entonces, ¿cómo se logra la transversalidad de estas materias? O sea, ¿van a estar los alumnos haciendo varios proyectos a lo largo de los días y los van a estar interpaginando? ¿O los maestros se van a tener que poner de acuerdo entre ellos para que hagan estos proyectos interdisciplinarios? ¿Cómo va a funcionar esto, no? Porque como que tampoco queda claro. ¿Y cuántos libros son por grado de secundaria, ¿no? Con los de la primaria los habían traído, los habían expuesto. No sé si estos no se han acabado de imprimir y se van a repartir, o por qué no los vemos acá. Muy bien. Le vamos a dar la palabra al maestro Richard y ahorita, si falta algo, les ayudo. Claro, para educación secundaria, recordemos, la propuesta de la nueva escuela mexicana se plantea a partir de la relación plan, programa sintético y programa analítico, ¿no? El programa analítico es un trabajo colegiado para secundaria. En ese sentido, a partir de la autonomía curricular, a partir de la propuesta de la autonomía también docente, tenemos diferentes vías de trabajo pedagógico con los maestros y con los estudiantes. En este sentido, podemos tener diferentes proyectos a partir de las disciplinas que se plantean en cada campo formativo, o bien un proyecto colegiado, ¿no? Todo atendiendo o todo en el marco, reitero, de la autonomía docente y de la autonomía profesional. En cuanto a los materiales, ¿usted contesta? Ok. En cuanto a los materiales, acá contesta. Y de todos modos, y agregando a lo que dice Richards, es durante todos los consejos técnicos que hemos estado insistiendo mucho en esto. ¿Por qué? Porque es de veras, es necesario que los madres, los padres de familia y la sociedad en su conjunto sepan lo que hacemos los viernes de último de cada mes, las maestras y los maestros. Entonces, estar 4 o 5 horas discutiendo cómo le hacemos para interrelacionar las cosas, cómo organizamos este proyecto, cómo revisamos esta situación, algo está pasando en la escuela, cómo lo resolvemos, si hay un problema grave, si hay un problema que tenemos que desarrollar. No saben, ¿se acuerdan de la campaña que impulsamos a nivel secundaria y media superior sobre si te drogas te dañas y la importancia que tenía la estrategia en el aula? ¿Dónde creen que organizamos cómo trabajarla? En los consejos técnicos escolares. Entonces, en esas reuniones nos ponemos de acuerdo, pues salvo las diferencias que hay sobre la metodología, esta que hicimos fue un proyecto comunitario, impulsar la campaña de si te drogas te dañas para desde el aula poder informar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cómo se van a interrelacionar, los maestros se reúnen y definen, y ahí se va viendo cómo se trabajan los proyectos. No es porque es un grupo tiene varios maestros y por eso están las reuniones y ahí se van poniendo de acuerdo y se pueden ir desarrollando. Si quieres podemos desarrollar más este tema, tenemos todavía mañana, para que se vea cómo, pero es ahí donde se van contando. De todos modos, si hay una materia, se desarrolla en el proyecto y después la otra con el mismo proyecto. No es una cuestión también de diálogo y de comunicación permanente. Y en el caso de los libros, lo explicaban los maestros, son 6 libros por grado. Es múltiples lenguajes, del humano a lo comunitario, lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y libro de proyectos. Son esos 6. Igualitos, pero en segundo, iguales, pero en tercero.
Son 18 libros para todo el ciclo, más uno solo que sería el libro sin recetas, para maestras y maestros. Esa es la familia, digamos, que aquí les llamamos colecciones, porque son los mismos, pero van avanzando en conocimiento de los 3 de secundaria. ¿Sí? Es ese. Está en proceso de distribución secundarias. Eréndira Aquino. Hola, buenas tardes. Hola, Eréndira Aquino, del Medio Animal Político. Quisiera, por un lado, preguntarle, hace algunos días anunció que iban a dar a conocer un minisitio o que iban a buscar la forma de, pues, transparentar la información que está reservada por 5 años y que tiene que ver con las consultas, no solo de los libros, sino también de los programas y los planes que pues recién publicaron y también existen comentarios de maestros que dicen que son versiones distintas a las últimas que trabajaron justo en juntas de consejo técnico en versión preliminar. Y por otro lado, en el tema del libro de proyectos del que han estado hablando, todavía no está en la página de Conalitec, no sé estos cuándo van a darse a conocer y reiterar pues un poco este tema de qué va a pasar con la distribución de los libros de secundaria, si van a estar a tiempo en las aulas o tienen una fecha estimada para que pues estén en su totalidad, porque pues no en todo el país hay pues acceso a internet y uso de tecnologías para que los tengan digitales pues como ya están para consulta. Sí. Ay, me faltó una, no la anoté por estar distraída, pero a ver si las puedo contestar. En el caso de los programas sintéticos, sí, digamos, podemos revisar, pero finalmente creo que le cambiamos el color a la parte de la… ¿sí? Pero son los que se estuvieron trabajando durante los consejos técnicos. Las modificaciones, digamos, las correcciones son mínimas, pero no tienen que ver con todo el contenido, que es lo que platicaba el maestro Gonzalo, que en su penúltima lámina dice, ahí dice qué es lo que necesitamos conseguir del alumno, y eso que él decía lo sacó de aquí justamente, nada más que solo las 2 primeras palabras, no todo lo que dice digamos, el campo formativo, pero sí fueron mínimas las modificaciones de los proyectos del programa sintético. En el caso de la distribución, ya sé cuál es la otra pregunta. En el caso de la distribución, se están elaborando, se siguen produciendo los libros con Conalitec, pero fíjense que las imprentas tienen un tope y producen creo que 25 millones de libros por mes, y entonces sí ya están distribuyéndose los de secundaria, pero todavía nos falta 1 o 2 semanas para tenerlos completamente en todos los estados, pero está el proceso de distribución. Si falta alguno en la página de Conalitec, ahora mismo veo qué pasa para que estén todos. En la página de Conalitec tendrán que estar. Si quieren poner nuevamente la página para que pueda hacer, y veremos que estén todos ellos. Telesecundarias estaría ahí, sí. Estaría primer grado, es el que ya tenemos para Conalitec, segundo y tercero, los maestros los están terminando de trabajar, de telesecundaria. Y como está trabajado con ellos, en eso vamos. Esos estarían un poquito después. Lo otro que dijimos, es cierto, la idea era que hicieran un micrositio, pero resulta que se decía, y nos los dijo el señor presidente, ¿para qué reservan algo? Si hay total transparencia. Entonces lo que hicimos fue una reunión del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública para que desclasificara esa información, y ya es pública. Se hizo el comité de transparencia. El comité de transparencia se hizo el día martes, el martes pasado. Entonces se solicita al comité de transparencia de la Secretaría de Educación Pública, y se tendrá todo, ya está avisado para que se pueda difundir. ¿Qué parte es la que decían los jurídicos, pero qué es lo que podemos consultar ahí? Las carpetas de toda la gente que participó en las consultas. Desde 2020 hasta ahorita hubo foros,
asambleas, conversatorios, y en muchos de ellos hay escrito, hay hasta firmas de las personas que ahí están, que fue por cuidado de datos personales que los decían que no, pero bueno, ya se especificó, y de quienes estuvieron participando, cuáles fueron los ponentes, cómo se discutió, asambleas, todo esto está ya a disposición de quien lo quiera consultar a través del Comité de Transparencia sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, nos vemos mañana. ¿Sí? Muy interesante, ¿no? Muchas gracias, vámonos.